Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el tejido muscular y el tejido sanguíneo. Muy bien, ya saben que soy la profesora María Luz Carcausto Quiñones y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tejido sanguíneo y el tejido muscular. Muy bien. Empezaremos con el tejido muscular. Como todos sabemos, el tejido muscular es un tejido que proviene del mesodermo, de la capa embrionaria mesodermo. Es un tejido que proporciona movimiento, ¿sí? Y se refiere más que todo a la contracción de los músculos. Sus células son las fibras musculares o miocitos. El 40-50% del peso total del organismo está formado por músculos. Presenta escasa sustancia intercelular, tiene abundantes vasos sanguíneos y tiene una capacidad de regeneración muy pobre. O sea, generalmente no se regenera, ¿ya? Sabemos que junto con el tejido óseo son responsables de los movimientos corporales. Ojo, de igual forma va a permitir el movimiento, por ejemplo, de las vísceras, va a constituir la mayor fuente de reserva del glucógeno. También podemos decir que junto al esqueleto, ¿no? Va a permitir que el esqueleto se mueva. Recuerden que ellos son los agentes activos del movimiento. Y los huesos son el agente pasivo del movimiento. Entonces, el funcionamiento va a integrarse ¿con quién? Con los huesos, las articulaciones y los músculos para dar movimiento al cuerpo. Aparte, también estos músculos se encuentran insertados en los huesos. Sabemos que es una fuente de almacén. ¿De qué? Del glucógeno y también de las proteínas musculares. Entonces, ahí hay bastante glucógeno y proteínas como es la miosina y la actina. También decimos que es una fuente de calor. Recordemos que la contracción va a proporcionar calor. Al proporcionar calor, se calcula aproximadamente que el 85% de todo este calor que se genera es por medio de las contracciones musculares. ¿Sí? Cuando uno contrae constantemente sus músculos, va a generar lo que es el calor. Muy bien, continuando. Entonces ya hemos hablado de las características que tiene el tejido muscular. Vamos a ver las propiedades. Las propiedades de los músculos o del tejido muscular son 4. Una de ellas es la excitabilidad. ¿Qué cosa es la excitabilidad? La capacidad muscular para generar potenciales de acción e impulsos nerviosos, ¿sí? En respuestas a variados estímulos, ya puedan ser mecánicos, eléctricos o químicos. Muy bien. Otra de las propiedades encontramos a lo que es la contractibilidad. La contractibilidad reduce la longitud, se contrae. Al contraerse, ¿qué va a pasar? Va a aumentar de tamaño, pero siempre ¿conservando qué? Conservando el volumen. ¿Sí? Entonces, el músculo se contrae como respuesta a uno o más potenciales de acción muscular. Otra propiedad es la elasticidad. La elasticidad, ¿qué cosa es? Una vez contraída, retorna a su estado original, ¿sí? Una vez ya que se haya contraído, puede volver a su estado original, a su estado inicial el músculo.
Y tenemos lo que es la tonicidad. ¿Qué cosa es la tonicidad? Hemos dicho que conserva un estado prolongado de semicontracción. Por ejemplo, cuando los jugadores se sientan de cuclillas, ¿no? Entonces el cuerpo, los músculos van a estar tonificados, se van a tonificar, van a estar semicontraídos, ¿no? Por ejemplo, cuando los músculos de la porción posterior del cuello se encuentran en contracción tónica, mantienen la cabeza en posición anatómica, ¿ya? Vamos a seguir con las clases de tejido muscular. ¿Cuántas clases son los tejidos musculares? Son tres. Tenemos el tejido muscular estriado cardíaco, ¿sí? Estriado cardíaco se caracteriza porque sus movimientos son involuntarios. Sus células son cilíndricas, pueden poseer uno o dos núcleos. Estos son ovalados de posición central. Ojo, los miocitos están unidos entre sí mediante discos intercalares. Miren aquí, mediante discos intercalares, que son estructuras formadas por el contacto de dos sarcolemas adyacentes. ¿Sí? Entonces, ese tejido lo tenemos en el corazón. Ya sabemos que su contracción es involuntaria, intermedia y autónoma. Otro tejido, tenemos el tejido muscular esquelético. Este tejido se caracteriza porque está formado por los músculos que van a estar insertados en los huesos, ¿no? Va a estar insertados, son los voluntarios, son los que nos van a obedecer. Estos músculos se caracterizan porque pueden tener hasta 50 núcleos, ¿no? Su función fundamental es permitir la locomoción, Es un músculo que tiene fibras musculares, no están agrupadas fortuitamente, sino organizadas en haces, envueltas en una membrana externa de tejido conectivo. ¿Ya? Permite la transmisión rápida de la excitación del sarcolema. Muy bien. Tenemos acá, ojo, estos son los que van a obedecernos, como les he dicho. Van a permitir el movimiento, son bastante largos. También presentan estrías. Vamos a ver el otro tejido, el tejido muscular liso. Como su nombre lo dice, el tejido muscular liso es aquel tejido que es involuntario, no obedece. ¿Dónde lo vamos a encontrar? No tiene estrías. Mira, si ustedes se dan cuenta, en comparación con el cardíaco, en comparación con el esquelético, estos no tienen estrías, no tienen esas líneas. Entonces, no obedecen, son involuntarios. Por ejemplo, tenemos aquí en las paredes del estómago. No sé si se habrán dado cuenta en algún momento, a veces el estómago se mueve e inclusive puede originar sonidos, ¿no? Pero nosotros no podemos controlar. No son movimientos originados por el músculo liso. Muy bien, continuamos. Vamos a hablar ahora sobre el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo es un tejido líquido, ¿ya? Este tejido se caracteriza porque está formado por la sangre. Ojo, este tejido tiene muchas funciones. Vamos a ver sobre las características de la sangre. Nosotros sabemos que tenemos nuestra sangre en nuestro cuerpo va a tener un volumen, que es aproximadamente la 12ª o 13ª parte del peso corporal, ¿sí? El volumen va a depender de qué? Va a depender del peso, como les dije, de la edad y del sexo. Por ejemplo, un hombre
de 70 kilos aproximadamente tiene 5,5 litros de sangre. Una mujer aproximadamente de 65 kilogramos va a tener unos 4,5 litros de sangre. Entonces, ¿se han dado cuenta la diferencia? ¿Se han dado cuenta la diferencia? Ahora, el color. El color de la sangre sabemos que es rojo. Ojo, pero esta tonalidad va a variar. ¿Va a variar en función a qué? En función a la concentración de los gases de la respiración, como es el oxígeno y el CO2. Sabemos que cuando la sangre tiene bastante oxígeno, es un rojo vivo. La sangre es un rojo vivo, es un rojo escarlata, ¿no? Pero cuando la sangre tiene cantidad de CO2, entonces la sangre se hace más oscura, ¿no? Entonces, por de ahí el nombre de sangre venosa y sangre arterial. Sangre venosa es la que tiene CO2, bastante CO2, y sangre arterial la que tiene bastante oxígeno. En cuanto a la densidad es mayor que la del agua. Miren, 1,054 a 1,060 gramos por mililitro o por centímetro cúbico, que es lo mismo. Entonces, es más denso que el agua. En cuanto a viscosidad, también decimos que es 4,5 a 5 veces mayor que la del agua, más espesa que el agua, ¿sí? Muy bien, sabemos que la sangre, ahorita vamos a ver en el gráfico, tiene suero y plasma, ¿sí? El suero tiene 1,8 veces de viscosidad, y el plasma es mucho más viscoso, más pegajoso, se puede decir, ¿no? Luego tenemos el pH. El pH es ligeramente alcalino, ligeramente, porque ustedes saben que el pH es neutro, el pH 7 es neutro. Entonces, el pH de la sangre tiene aproximadamente 7,4, ¿sí? Es en la sangre arterial, pero en la sangre venosa puede tener hasta 7,35. ¿Por qué? Porque el CO2 le da cierta acidez. Muy bien, vamos a ver las funciones. Muy bien, vamos a ver las funciones del tejido sanguíneo en nuestro organismo. Dice que cumple la función respiratoria. ¿Por qué? Porque transporta el oxígeno y el anhídrido carbono. Recuerden, señores, recuerden, jovencitos, que la sangre tiene, en los glóbulos rojos se encuentra una proteína llamada hemoglobina. Esta hemoglobina es el que va a transportar el oxígeno y el anhídrido carbónico. ¿Por qué? Porque tiene dos átomos de fierro que se van a unir directamente con el oxígeno y con el anhídrido carbónico. O sea, va a transportar el oxígeno desde los pulmones hacia las células del cuerpo, y el CO2 la va a transportar desde las células del cuerpo hasta los pulmones, para que luego se pueda eliminar por los órganos excretores. ¿Cómo qué? Como el sudor, como la orina, como los pulmones. Entonces, una de las funciones es la respiratoria. Otra de las funciones es la función nutritiva, ¿no? Función nutritiva. La sangre sabemos que es líquida, y en ella se encuentran, ¿qué? Se encuentran las sustancias que ha absorbido a través del intestino delgado. Entonces, ahí vamos a encontrar aminoácidos, vamos a encontrar glucosa, que es el combustible humano, vamos a encontrar vitaminas que van a ser transportadas ¿hacia dónde? Hacia los tejidos, hacia cada una de nuestras células. Recuerde que casi todo nuestro cuerpo está vascularizado, casi todos los tejidos tienen vasos sanguíneos que van a permitir la alimentación de nuestras células. El tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos, ¿no? Pero el tejido conjuntivo le va a proporcionar al tejido epitelial los alimentos. Muy bien. Tenemos función excretora. Así como también lleva alimentos, también este tejido va a llevar los desechos producidos por la sangre, por las células, los desechos producidos por las células, ¿sí? Tienen que eliminarse por órganos excretores, como ¿quién? Como los riñones, como los pulmones, como la piel, como el intestino, ¿no?
Entonces, tenemos otra función que es la defensiva. Sabemos que en la sangre encontramos otros cuerpos, otras células, como son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, pero las que se van a encargar de la parte defensiva van a ser los glóbulos blancos, llamados también leucocitos, ¿no? Y son los causantes de ¿qué? De la formación de los anticuerpos para eliminar las diferentes inflamaciones o infecciones que podamos tener nosotros, ¿ya? También mantiene el equilibrio normal ácido-base. Ojo, a eso llamamos lo que es la homeostasis. Va a permitir el equilibrio, el control de la acidez y de la basicidad de nuestro cuerpo, de las diferentes partes de nuestro cuerpo. Regula también la temperatura corporal. Recuerden que la sangre tiene agua, ¿sí? Tiene agua y esa agua proporciona calor. Entonces la sangre va a regular la temperatura corporal distribuyendo el calor al organismo. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, los componentes de la sangre. Los componentes de la sangre son dos. Miremos aquí este frasco. Aquí tenemos, cuando nosotros nos sacan la sangre, para hacernos un análisis, ¿qué hacen con la sangre? La centrifugan. Al centrifugarlo, va a quedarse toda la parte sólida en la parte de abajo, o sea, ahí van a estar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, y en la parte de acá de encima, que se va a separar, va a ser el plasma, ¿sí? Va a encontrarse el plasma. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que contiene cada uno de ellos.